¿Qué fuerza ancestral nos condujo a este cuerpo específico, con esta apariencia, esta voz, estas cicatrices invisibles que nadie ve, pero que sentimos arder en silencio? ¿Por qué tú, entre millones de almas, despertaste en este cuerpo y no en otro? ¿Por qué estas manos, estas piernas, este rostro? No es casualidad, no es un accidente del destino. Es un pacto silencioso firmado en los planos invisibles del espíritu, mucho antes de que respiraras por primera vez. En los corredores invisibles del mundo espiritual, antes del renacimiento, el alma se sienta frente a un espejo que no refleja el rostro, sino la conciencia. Ese espejo revela vidas anteriores, decisiones tomadas, errores cometidos, promesas incumplidas. La reencarnación, como nos enseñó Allan Kardec en El Libro de los Espíritus, no es un castigo, sino un acto de misericordia. El alma vuelve a la carne como quien regresa a la escuela, dispuesto a corregir lecciones mal aprendidas, y es ahí donde comienza la elección del cuerpo. No como un capricho estético, sino como un traje milimétricamente diseñado para los desafíos que nos esperan. Antes de continuar, dime, ¿crees que tú elegiste tu cuerpo? ¿Crees que has vivido otras vidas? ¿Crees en la reencarnación? Deja un comentario y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este fascinante misterio. Pero hay más, mucho más. Helena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica y médium de profunda influencia espiritual, escribió en su obra monumental La doctrina secreta que el alma encarna de acuerdo a una ley de atracción kármica. Según ella, cada pensamiento, cada acción, cada emoción que emitimos deja una huella vibratoria en el plano astral. Estas huellas forman un patrón, una especie de mapa energético que determina las condiciones exactas del próximo cuerpo. No se trata solo de pagar deudas, sino de armonizar vibraciones. Y ese cuerpo, el que ahora habitas, fue atraído por ti como una consecuencia inevitable de lo que tú mismo sembraste en vidas pasadas. El misterio de la elección del cuerpo no ocurre en soledad. Entidades de sabiduría milenaria, seres cuya existencia escapa a nuestra comprensión humana, guían este proceso con precisión divina. Ellos presentan al alma un abanico de posibilidades, cuerpos con ciertas limitaciones, con determinadas predisposiciones genéticas, con condiciones físicas que parecerían injustas desde el punto de vista humano. Pero nada es arbitrario. Una enfermedad congénita, una discapacidad, una apariencia fuera de los estándares de belleza, todo tiene un propósito oculto. A veces, lo que se ve como una tragedia es en realidad un portal de transformación profunda. Blavatsky sostenía que cada cuerpo es una manifestación del karma viviente, una forma física moldeada por las energías sutiles del alma. Según su visión teosófica, no solo elegimos el cuerpo, sino también el entorno, la familia, la cultura, incluso el país y la época en que naceremos. Todo está alineado con una arquitectura espiritual perfecta. La herencia genética no es más que la expresión densa de elecciones hechas en planos más sutiles. El alma, al elegir un cuerpo, está también eligiendo las pruebas emocionales, los vínculos familiares, los traumas que deberá transmutar. Pero, ¿qué siente un espíritu al elegir su cuerpo? ¿Hay temor? ¿Arrepentimiento? Hay relatos obtenidos por médiums que afirman que muchos espíritus, en el momento de tomar esa decisión, sienten un estremecimiento profundo. Porque el cuerpo no es solo un instrumento, es también una cárcel temporal, un velo que limita, que impone, que duele. Sin embargo, es un vehículo sagrado. Es la herramienta a través de la cual el alma se manifestará en la materia. El cuerpo es el escenario donde el alma representará su obra más compleja. Imagina por un momento ese instante silencioso, un alma observando las posibilidades, sabiendo que tomará un cuerpo vulnerable, frágil, quizás uno que será ridiculizado o incomprendido. Y aún así elige, porque sabe que en esa elección reside su redención, su elevación. Es un acto de valentía,
de entrega total a la ley cósmica. La médium Blavatsky también hablaba del cuerpo causal, una estructura energética superior donde se almacenan las experiencias más significativas del alma. Este cuerpo actúa como un molde para la próxima encarnación. Es desde allí que se proyectan las condiciones físicas del nuevo cuerpo. Así, incluso las marcas de nacimiento, los gustos inexplicables, los talentos innatos o los miedos irracionales tienen una raíz profunda, una conexión con otras vidas. Nada es casual, todo es consecuencia, todo es enseñanza. Y en este punto la pregunta ya no es solo ¿por qué elegiste este cuerpo?, sino ¿qué necesitas aprender a través de él? ¿Por qué esos ojos que ven el mundo de una forma tan particular? ¿Por qué esa voz que resuena con ciertas emociones y no con otras? ¿Por qué ese corazón que late con una intensidad que a veces ni tú comprendes? Es porque este cuerpo fue esculpido por tu propia historia espiritual, por tus anhelos más profundos, por tus errores no redimidos y por tu sed de evolución. Este cuerpo que habitas hoy no es una casualidad, es un acuerdo, un pacto silencioso con las leyes del universo. Y ahora tú eres el protagonista de una historia escrita por ti mismo mucho antes de nacer. El viaje del alma. El alma no nace con el cuerpo, ni muere con él. Somos mucho más que esta carne que envejece, más que estos huesos que crujen con el tiempo, más que esta voz que un día se apagará. Somos viajantes antiguos, errantes del infinito, navegantes de dimensiones invisibles que atraviesan encarnación tras encarnación, en una travesía marcada por pruebas, dolores, aprendizajes y redención. Este cuerpo que ahora ocupas es apenas una estación en esa jornada milenaria. Desde tiempos inmemoriales, el alma ha cruzado los umbrales entre la vida y la muerte como quien cruza puertas entre habitaciones. Chico Xavier, médium brasileño, reconocido por sus cientos de mensajes psicografiados, reveló con claridad lo que muchos solo sospechaban en silencio, que el alma, después de la muerte, no desaparece ni se desvanece. Al contrario, continúa viva, consciente, recordando, sintiendo, observando, según las revelaciones del espíritu André Luis, transmitidas por Chico. Después de dejar el cuerpo físico, el alma entra en una especie de dimensión intermedia, donde reevalúa sus elecciones, sus actos, sus errores, y prepara su regreso. Ese regreso no es inmediato, no es impulsivo, requiere planificación, análisis y, sobre todo, un profundo entendimiento de lo que aún falta por evolucionar. El alma, como si fuera una arquitecta de su propio destino, participa activamente en la construcción del próximo capítulo de su historia. Elige a los padres, el ambiente social, la cultura e incluso los obstáculos que encontrará. Es como si cada pieza del rompecabezas de tu vida hubiera sido colocada allí con una intención específica, muchas veces incomprensible desde el punto de vista humano, pero absolutamente clara desde el plano espiritual. Chico Xavier compartía que la vida en el mundo espiritual no es un lugar estático o abstracto, sino un plano activo y lleno de responsabilidad. Existen ciudades, centros de estudio, hospitales del alma y misiones que preparar. Uno de los relatos más impactantes se encuentra en el libro Nuestro Hogar, donde André Luis describe un mundo invisible, vibrante y organizado, donde las almas se preparan para volver a la tierra. Allí, antes de cada reencarnación, hay entrevistas espirituales, evaluaciones kármicas y muchas veces compromisos asumidos con otros espíritus con los cuales compartimos lazos antiguos. Nadie llega a esta vida por casualidad. El alma viaja no solo hacia el futuro, sino también hacia su pasado. Carga consigo memorias dormidas, cicatrices ocultas, promesas incumplidas. Y es ahí donde se vuelve urgente regresar, porque mientras esas memorias no sean redimidas, mientras esas emociones no sean comprendidas, el alma continuará girando en círculos, repitiendo patrones, encontrando los mismos dolores con rostros diferentes. El cuerpo, en este contexto, se convierte en una herramienta sagrada para liberar lo que aún está atrapado.
Imagina por un momento que tu alma, antes de nacer, fue llevada por sus mentores espirituales a una gran sala de revisión. Allí, proyectan escenas de tus vidas pasadas como si fueran fragmentos de una película antigua. En cada escena se resaltan las emociones mal gestionadas, los actos de crueldad, las oportunidades desperdiciadas, pero también los gestos de amor, los esfuerzos sinceros, la luz que lograste esparcir incluso en medio de la oscuridad. No hay juicio punitivo, hay comprensión, hay propósito, y a partir de eso se traza el nuevo plan de vida. Chico Xavier revelaba que muchas almas, al enfrentar la perspectiva de una nueva encarnación difícil, lloran, dudan, vacilan, porque saben que el dolor será real, que la materia limita, que el olvido impuesto por el nacimiento las hará tropezar nuevamente. Pero también comprenden que sin esa experiencia no hay evolución, no hay ascenso. La jornada del alma no es una línea recta hacia la perfección, sino una espiral de caídas y resurgimientos. Y cada caída trae una semilla de despertar. Hay almas que eligen cuerpos enfermos, como quien se ofrece voluntariamente a una misión extrema. Otras aceptan nacer en contextos de pobreza, violencia, exclusión, no por castigo, sino por necesidad de rescate interior. Y hay quienes regresan para proteger, para guiar, para amar incondicionalmente. Chico solía decir que muchas madres que crían hijos con deficiencias profundas son en realidad espíritus muy elevados que aceptaron esa misión por amor, para ayudar a otros espíritus en deuda a progresar desde el seno del hogar. A lo largo de esta jornada, el alma no está sola. Espíritus amigos, mentores, guías invisibles la acompañan desde el momento de su desencarne hasta su renacimiento. Algunos permanecen al lado del alma durante toda su vida terrestre, inspirando decisiones, protegiendo de accidentes y susurrando verdades que muchas veces ignoramos. El alma camina, tropieza, llora, pero sigue, porque sabe que más allá de la carne, más allá del sufrimiento existe una luz esperando ser alcanzada. Y así el viaje del alma continúa, antiguo, silencioso, pero eterno. Cada cuerpo es un hito, cada vida un capítulo, y tú eres el protagonista de esta larga travesía. El velo del olvido. Antes de nacer, cuando aún somos almas flotando en los planos sutiles de la existencia, recordamos todo. Cada vida que habitamos, cada nombre que llevamos, cada lágrima derramada y cada promesa incumplida. Todo está grabado en nosotros como fuego en piedra. Somos completos, somos conscientes, pero en el instante en que cruzamos el umbral hacia la materia, algo ocurre. Una sombra se desliza suavemente sobre nuestra mente. Una niebla que no podemos rechazar. Es el velo del olvido, y sin él, la vida en la tierra sería insoportablemente dolorosa. Annie Besant, una de las grandes figuras del esoterismo moderno y medium, conectada a las enseñanzas teosóficas, explicaba que el olvido impuesto al alma al reencarnar no es una falla ni un castigo. Es de hecho una necesidad divina. Porque si recordáramos con nitidez los crímenes cometidos en otras vidas, los rostros que herimos, los amores que abandonamos, enloqueceríamos bajo el peso de la culpa. Y al mismo tiempo, si supiéramos exactamente todo lo que va a suceder, perderíamos el mérito de las elecciones. La vida dejaría de ser prueba y aprendizaje, y se convertiría simplemente en una repetición de un guión conocido. Es como si, al llegar a este mundo, nos entregaran un nuevo libro en blanco, pero con ecos sutiles de capítulos antiguos. No recordamos los nombres, pero sentimos las emociones. No vemos los rostros, pero cargamos las energías. ¿Nunca te ha pasado de conocer a alguien y sentir un estremecimiento, una repulsión sin causa o un amor súbito que desafía la lógica? No son emociones gratuitas. Son resquicios de memorias enterradas bajo el velo del olvido. Como olas que golpean la playa, sin que sepamos de dónde vinieron. Según Annie Besant, la memoria del alma está archivada en lo que ella llamó
el cuerpo causal, una estructura energética que guarda todo lo que somos, fuimos y seremos. Ese cuerpo no muere, solo reposa entre las vidas, y es en él donde residen los aprendizajes reales. El problema es que, al asumir un nuevo cuerpo físico, el puente entre esa memoria profunda y la mente consciente es temporalmente cortado. Y, por más que intentemos racionalizar, sentimos que algo dentro de nosotros anhela, busca, sufre, incluso sin saber por qué. El alma se expresa en síntomas silenciosos, miedos que no tienen origen en esta vida, culpa que surge en el silencio de la noche, dolores que la medicina no explica. Hay personas que cargan traumas de ahogamiento sin jamás haber entrado al mar, otras que tienen pánico de perder un hijo, incluso sin nunca haber sido madres. El velo del olvido no apaga la emoción, solo oculta la trama. Pero el cuerpo, los sueños, las señales, todos ellos intentan contarnos algo que el alma ya sabe y que el ego aún ignora. Besant también decía que el olvido es una forma de misericordia. Al darnos un nuevo cuerpo y una nueva vida, la espiritualidad nos ofrece la oportunidad de comenzar de nuevo. Incluso si estamos atrapados en ciclos de repetición, tenemos la oportunidad de tomar decisiones diferentes, amar de forma más verdadera, perdonar donde antes herimos. Es un reinicio sin spoilers, pero con intuiciones. Y es en esa tensión entre lo desconocido y lo reconocible donde se dibuja la belleza de la experiencia humana. Imagina por un momento que pudieras recordar todo, que vieras en la mirada de tu madre el rostro de aquella que te traicionó en una vida pasada, que sintieras en el abrazo de tu hijo el peso de una deuda que él vino a cobrarte, que supieras exactamente quién va a abandonarte, traicionarte, salvarte o morir antes de tiempo. El amor perdería la inocencia. El perdón dejaría de ser elección y el dolor se volvería insoportable. El velo, entonces, es lo que permite que el juego continúe, con libertad, con elecciones, con verdaderas oportunidades de transformación. Aún así, el velo no es perfecto. En momentos de sueño, meditación profunda o casi muerte, se rompe. Y es ahí donde surgen vislumbres de otras existencias. Personas que hablan lenguas que nunca estudiaron. Niños que describen vidas enteras en lugares distantes, terapias regresivas que revelan traumas que no pertenecen a esta encarnación. Esos fragmentos son como grietas en la ilusión, invitaciones al recuerdo, pero incluso esos destellos son cuidadosamente controlados, porque el espíritu sabe lo que puede soportar, y la espiritualidad jamás permite que veamos más de lo que somos capaces de comprender. El olvido, por lo tanto, no es ausencia, es protección. Es un espacio sagrado donde el alma puede errar sin paralizarse por la culpa, donde puede amar sin el peso de las historias antiguas, donde puede perderse para finalmente encontrarse. Annie Besant decía que el espíritu, al encarnar, se sumerge como una llama en un pozo de sombras, pero incluso envuelta por la oscuridad de la carne, esa llama jamás se apaga. Ella pulsa, ella arde, y ella sabe, incluso si no lo recuerda, de dónde vino y por qué está aquí. En el silencio de nuestra ignorancia temporal está escondida una de las mayores dádivas de la reencarnación: la oportunidad de amar sin saber quién fuimos, y aún así, sanar todo lo que somos. La elección del cuerpo. Cuando pensamos en nuestro cuerpo, solemos imaginarlo como un accidente biológico, como un molde heredado de nuestros padres, fruto del azar genético. Pero, ¿y si te dijera que tú mismo lo elegiste antes de nacer? No por capricho, no por estética, sino por necesidad profunda de tu alma. Esa cicatriz que no comprendes, esa fragilidad que tanto te incomoda, esa cara que a veces no te gusta ver en el espejo. Nada está allí por error. Según Allan Kardec, el cuerpo físico no es un simple receptáculo, sino una herramienta sagrada escogida con sabiduría en el mundo espiritual. Kardec, en El Libro de los Espíritus, explica que antes de cada encarnación, el alma participa activamente en la planificación de su nueva vida,
junto a mentores espirituales, revisa su pasado, observa sus fallos, examina sus deudas morales y aciertos, y a partir de esa evaluación se diseña o se elige el cuerpo ideal para los desafíos venideros. No el cuerpo más hermoso ni el más fuerte, sino el cuerpo necesario, aquel que, con sus limitaciones o capacidades, te obligará a enfrentar lo que evitaste en otras vidas. ¿Has sentido alguna vez que tu cuerpo no encaja con tu esencia? Como si lo que llevas por fuera no reflejara lo que eres por dentro. Esa sensación, tan común entre los espíritus antiguos, surge porque el alma recuerda vagamente otras formas que ya habitó. Pero incluso esa extrañeza forma parte del plan. Allan Kardec enseñaba que ciertas imperfecciones físicas, limitaciones motoras o enfermedades crónicas no son castigos, sino medios de expiación, oportunidades cuidadosamente calculadas para el reajuste espiritual. A través del dolor aprendemos humildad. A través de la limitación desarrollamos virtudes dormidas. Piensa, por ejemplo, en un espíritu que en vidas anteriores abusó de su poder físico para dominar o agredir. Al reencarnar, puede aceptar un cuerpo frágil, con movilidad reducida, no como castigo, sino como oportunidad de resignificar su fuerza interior. O alguien que, por vanidad extrema, destruyó relaciones y alimentó orgullo, puede elegir nacer con una apariencia simple, lejos de los estándares estéticos de la sociedad, justamente para desarrollar amor propio auténtico, libre de las máscaras del ego. El cuerpo es un espejo del alma, pero no refleja lo que fuimos, sino lo que necesitamos ser. En los planos espirituales, antes de volver a la materia, el espíritu contempla varias posibilidades. Se le presentan cuerpos, historias, familias, y aunque muchas veces sienta temor, porque algunos cuerpos traerán consigo pruebas difíciles, enfermedades, pérdidas dolorosas, él sabe que cada elección trae consigo una oportunidad de evolución única, y aun cuando duda, sus mentores muestran que el verdadero aprendizaje solo nace del desconsuelo. Por eso, muchos espíritus valientes escogen vidas de dolor físico, pobreza o rechazo, porque saben que en esos terrenos áridos florecen las virtudes más raras. Kardec también relató que algunos cuerpos pueden ser asignados a espíritus con menos capacidad de decisión, aquellos que por su estado de ignorancia o rebeldía aún no comprenden la responsabilidad de elegir. En estos casos, los mentores espirituales eligen por ellos, con amor y justicia. Pero aún así, el cuerpo nunca es impuesto como castigo. Es siempre un camino de regreso a la armonía. Y aún en los casos de cuerpos con discapacidades graves, enfermedades congénitas o limitaciones profundas, existe una causa anterior, una explicación espiritual que trasciende la lógica material. La elección del cuerpo incluye también el lugar de nacimiento, el entorno social, la familia y hasta el temperamento biológico. Un espíritu que necesita aprender la empatía puede nacer en un hogar disfuncional, donde sentirá en carne propia el abandono que causó a otros en el pasado. Otro que falló repetidamente en la responsabilidad afectiva puede reencarnar con un cuerpo que le impida formar lazos afectivos fácilmente, aprendiendo así, a través de la soledad, el valor del compromiso. Pero hay también quienes escogen cuerpos bellos, sanos y vigorosos, y no es porque sean privilegiados, sino porque esos atributos físicos serán para ellos pruebas igualmente duras. La belleza puede generar vanidad, la fuerza puede generar arrogancia, y quien recibe esos dones debe usarlos con sabiduría, o caerá en las mismas trampas que ya conoció en otras vidas. Es impresionante pensar que, en un lugar donde el tiempo no existe como aquí, tú estuviste, rodeado de seres luminosos, observando un mapa de tu existencia. Viste el cuerpo que llevarías, tocaste con tu energía los genes que formarían tu carne, y dijiste sí, aún sabiendo que sería difícil, porque sabías que sin ese cuerpo, con todas sus imperfecciones y cualidades, no sería posible cumplir tu misión en esta encarnación. Kardec afirmaba que el cuerpo es, muchas veces, el espejo del alma, pero un espejo que nos revela lo que aún falta sanar.
Y mientras la sociedad nos enseña a odiar las arrugas, esconder las cicatrices y rechazar lo diferente, el mundo espiritual nos invita a amar cada rasgo, porque cada línea, cada dolor, cada limitación fue elegida, sí, pero con amor. La misión de vida. No todos los que caminan entre nosotros comprenden por qué nacieron. Muchos se levantan cada día como autómatas, atrapados en la rutina, buscando sentido en cosas externas, mientras dentro de sí el alma grita por recuerdo. Pero hay una razón por la cual estás vivo en este exacto momento de la historia humana. Hay un motivo por el cual respiras en este cuerpo específico, con esta mente, con estas emociones. Nada, absolutamente nada fue por azar. Charles Leadbeater, destacado médium y ocultista, decía que cada encarnación es un hilo de oro tejido en un vasto tapiz de evolución y que cada espíritu desciende a la materia con una misión clara, aunque frecuentemente olvidada tras el nacimiento. La misión de vida no es siempre grandiosa a los ojos del mundo. No se trata necesariamente de descubrir una cura, escribir un libro o hablar ante multitudes. A veces, tu misión está en amar a quien nadie quiso amar, en ser la columna invisible que sostiene una familia fracturada, en criar a un hijo con necesidades especiales, en perdonar a quien te destruyó. Cada alma, antes de renacer, es guiada a visualizar ciertos nudos kármicos, puntos oscuros que necesitan ser disueltos, y recibe, junto con la elección del cuerpo, una dirección, una intención espiritual. No es un guión fijo, sino un mapa con posibilidades. El libre albedrío siempre existe, pero el espíritu sabe, en su interior, qué camino debe recorrer para liberarse del ciclo repetitivo de errores. Leadbeater, en sus estudios profundos sobre los planos sutiles, reveló que hay registros vibracionales, como bibliotecas etéricas, donde se guardan los contratos espirituales de cada ser. Antes de encarnar, revisaste ese contrato. En él constaba con quién cruzarías caminos, qué lecciones enfrentarías y qué tipo de dolor necesitarías trascender. Ese contrato no fue impuesto por un Dios externo, sino coescrito por tu propia alma, con la ayuda de mentores que te aman profundamente. Y incluso cuando sientes que has fallado, incluso cuando todo parece perdido, esos registros continúan vibrando dentro de ti, esperando que despiertes. ¿Nunca te ha pasado que algo que haces, algo que dices, o incluso una persona que conoces, te provoca una sensación extraña de «esto tenía que pasar»? Esa sensación es un eco del contrato espiritual, un reencuentro con la misión. Muchas veces se revela en pequeñas coincidencias, en la intuición que guía tus pasos, en los sueños que te muestran caminos. Leadbeater creía que los sueños no son solo mecanismos de la mente, sino ventanas a los mundos internos donde nuestra alma se comunica con su esencia. Por eso muchas respuestas vienen durante el sueño, porque allí, lejos de las distracciones del mundo físico, el alma susurra recuerdos de tu misión. Sin embargo, muchas almas se pierden a lo largo del camino. La densidad de la materia, el peso de las emociones humanas, las influencias sociales, todo eso puede oscurecer la claridad que teníamos antes de nacer. Y entonces comenzamos a vivir hacia afuera, olvidando el llamado interior. Pero la misión de vida no desaparece. Se transforma en angustia, en sensación de vacío, en inquietud silenciosa. Cuando ignoramos el llamado del alma, el cuerpo enferma, la mente se agita, el tiempo se arrastra, porque vinimos para algo mayor. Y el espíritu, incluso atrapado en el olvido, nunca deja de buscar su propósito. Hay personas que nacen con dones naturales, talentos extraordinarios que se revelan desde la infancia. Leadbeater explicaba que esas habilidades no son dones aleatorios, sino memorias de vidas pasadas que afloran para facilitar la misión actual. Un niño que toca el piano con maestría sin nunca haber estudiado. Una joven que comprende lenguas, antiguas como si las hubiera hablado antes. Son pistas dejadas por el alma para no perderse totalmente. Pero no todas las señales son agradables. Muchas veces, la misión se revela a través del dolor. Ese trauma que marcó tu infancia. Esa pérdida que te partió en dos.
Pueden haber sido los detonantes que tu alma eligió para empujarte al despertar. Nada fue en vano. Leadbeater también enseñaba que hay momentos clave en la vida de cada ser humano. Instantes donde el velo entre los mundos se adelgaza y una oportunidad de reencuentro con la misión se abre. Puede ser una crisis, un accidente, una conversación, una lectura. Algo aparentemente banal que provoca un terremoto interno. Esos momentos son regalos espirituales y muchos pasan desapercibidos porque estamos adormecidos por el ruido del mundo moderno. Pero cuando los percibimos, algo cambia. La vida gana color. Los días vuelven a tener sentido. E incluso sin saber, sientes que estás finalmente en el camino correcto. Cada misión es única, pero todas tienen algo en común. Son caminos de amor. Amor por uno mismo, amor por el otro, amor por la creación. No importa si tu misión es silenciosa o visible, sufrida o ligera. Lo que importa es que es tuya, fue elegida por ti, y está escrita entre líneas en tu corazón. Incluso si no lo recuerdas ahora, tu alma lo sabe. Incluso si te sientes perdido, hay una chispa dentro de ti que late con la verdad. Porque la misión de vida no es solo algo que haces, es algo que eres. Y hasta que la reconozcas, el mundo a tu alrededor siempre parecerá incompleto. El regreso al hogar. Hay un susurro que recorre los pasillos del alma humana desde que nace hasta que muere. Un murmullo constante, suave pero persistente, que nos recuerda que estamos de paso, aunque los cuerpos se deterioren, aunque los días parezcan eternos y las luchas interminables. Todo en esta vida es transitorio. Y llega un momento, tan inevitable como el primer aliento, en que el alma debe soltar la carne, desprenderse del peso del mundo y regresar. Regresar al hogar. ¿Pero qué es ese hogar? ¿Dónde está? ¿Y qué sucede en ese instante sagrado en que cruzamos el umbral de la vida hacia más allá de la materia? Ivonne do Amaral Pereira, médium brasileña de profunda sensibilidad, dejó revelaciones impresionantes sobre el posvida en sus obras psicografiadas. Ella describía el retorno al mundo espiritual no como un fin, sino como un reencuentro. Un retorno al verdadero hogar, donde todo lo que parecía confuso aquí se esclarece. Donde las lágrimas vertidas encuentran sentido, donde los silencios ganan voz y donde los corazones cansados finalmente comprenden. En el instante en que el cuerpo expira su último suspiro, algo comienza a suceder. El espíritu poco a poco se desprende de la materia, como quien despierta de un sueño largo y denso. Para algunos, ese proceso es sereno, casi luminoso. Para otros, es confuso, cargado de miedo, dolor y resistencia. Todo depende de la vida que fue vivida. Como decía Ivonne, la desencarnación es apenas una continuación lógica del estado íntimo del ser. No se trata de un castigo o recompensa arbitraria, sino del reflejo vibratorio del alma al dejar el cuerpo. Hay espíritus que, al retornar, se encuentran inmediatamente acogidos por mentores, familiares desencarnados o amigos espirituales. Son recibidos con amor, con serenidad, con palabras que calman la mente aún perturbada. Son conducidos a colonias espirituales, verdaderas ciudades de luz, donde pasan por un periodo de recuperación y ajuste. En obras como Memorias de un suicida, Ivonne detalla con precisión la realidad de esos espacios: hospitales espirituales, cámaras de curación, escuelas para el alma, lugares donde se comprende el porqué de todo, incluso el porqué de aquel cuerpo elegido, de aquella vida enfrentada. Pero no todos retornan con esa paz inmediata. Muchos se aferran a la materia, al ego, a las heridas y a las ilusiones. Espíritus que niegan la muerte, que permanecen entre los vivos vagando en desesperación o apego. A estos, el retorno al hogar es más lento, más sufrido. Algunos ni siquiera perciben que ya no viven. Otros se niegan a aceptar. Ivonne, con su mediumnidad orientada a la ayuda de los sufrientes, describió innumerables veces esos encuentros con espíritus perturbados, espíritus que lloraban por no haber cumplido su misión, por haber desperdiciado el tiempo, por haber herido a aquellos que vinieron a amar.
La travesía entre los dos mundos es, por eso, un espejo. En ella, el espíritu se ve sin máscaras. Todo lo que antes estaba oculto por la carne, la culpa, el orgullo, el odio, el amor, el coraje, todo sale a la luz. Y entonces, frente a sí mismo, el alma comienza a recordar. Recuerda los compromisos asumidos antes de nacer. Recuerda el motivo por el cual eligió aquel cuerpo, aquella vida, aquel dolor. Y es ahí donde el verdadero juicio ocurre, no un juicio divino, punitivo, sino una profunda inmersión en la propia conciencia. Una evaluación íntima, donde el espíritu por sí solo comprende dónde acertó y dónde falló. En el retorno al hogar hay reencuentros, madres que abrazan hijos, amores que se reconocen en la mirada, hermanos de alma que aguardaban durante décadas por ese instante. Pero también hay reencuentros con los errores, con los que fueron perjudicados, con los lazos mal resueltos. Todo retorna para ser entendido, perdonado, curado. Yvonne nos muestra que el mundo espiritual es, ante todo, un campo de aprendizaje, un espacio donde el amor es la ley, pero donde la responsabilidad es inevitable, porque cada elección, cada gesto, cada silencio, todo construye la realidad que nos espera después de la muerte. Y aún así, a pesar del peso de algunas verdades, el retorno es liberador. No importa cuán tortuosa haya sido la jornada, siempre habrá brazos listos para acoger, para orientar, para recomenzar. El hogar espiritual no es un lugar de condena, sino de comprensión. La justicia divina no es fría, sino misericordiosa. Ella ofrece al espíritu nuevas oportunidades, nuevos cuerpos, nuevas misiones, porque el ciclo de la vida y de la muerte no termina, solo se transforma. Al regresar, el espíritu vuelve a ver con los ojos del alma, percibe la belleza de cada lección vivida, incluso de las más dolorosas, y finalmente entiende, cada lágrima derramada fue una purificación, cada cicatriz en el cuerpo fue una liberación, cada silencio fue una oración, porque todo, absolutamente todo, fue necesario para que él llegara allí, porque antes de nacer él sabía que aquel cuerpo, aquella historia, aquella misión serían el camino para volver a casa. El cuerpo que elegiste, la huella de tu eternidad. En el vasto silencio del universo, antes de que el primer aire tocara tus pulmones, ya habías decidido. No fue al azar, no fue una casualidad cósmica, fue una elección sagrada. Elegiste este cuerpo, con sus fortalezas, con sus cicatrices, con sus límites y potencias ocultas. Naciste desde un lugar de profunda sabiduría, cuando tu alma, en comunión con planos superiores, trajo los contornos de tu próximo aprendizaje. Porque el cuerpo no es solo carne y forma, es instrumento, es lenguaje, es mapa, y cada célula que vibra en ti es el resultado de una elección que resuena desde dimensiones que la mente humana apenas puede entender. En palabras de grandes médiums como Allan Kardec, Charles Leadbeater y Yvonne do Amaral Pereira, el cuerpo es la vestidura temporal del espíritu eterno. Es el marco que el alma usa para pintar otro cuadro en esta gran galería cósmica de encarnaciones. Cada trazo físico, cada detalle de nuestro ser carnal, tiene una razón profunda, un aprendizaje, una deuda, una lección de amor, dolor o superación. El alma no elige el cuerpo por placer de apariencia, sino por el desafío que representa en su escalada hacia la perfección. El cuerpo que hoy habitas fue elegido porque ofrece justo las experiencias para tu crecimiento espiritual. Y si el cuerpo que criticas por sus imperfecciones fuera en verdad tu más fiel aliado, y si las enfermedades que padeces, los límites que enfrentas o los dones que portas fueran pistas de una historia mucho mayor, una historia escrita antes del nacimiento, firmada por tu espíritu y acompañada por guías espirituales que conocen los secretos de tu pasado, porque cada cuerpo es el resultado de vidas anteriores, de acciones, emociones y elecciones que ocurrieron en otros tiempos. Como bien afirma Annie Besant, el alma no desciende sin propósito.
encarnamos para corregir, liberar, grabar, y en ese viaje el cuerpo se vuelve campo de batalla, santuario y brújula. Reflexiona por un instante. ¿Cuántas veces has renegado de tu cuerpo? ¿Cuántas veces lo miras con desprecio, sin comprender que este cuerpo fue el que tú mismo pediste para despertar? No estás aquí para agradar a los ojos del mundo. Estás aquí para cumplir una promesa hecha entre almas, para cerrar ciclos, para recordar luz donde antes hubo sombra. El dolor físico, la belleza, la voz que usas, los ojos con que ves, todo lleva un compromiso sagrado. No hay error. Todo es parte del plan. Por eso honra tu cuerpo. Cuídalo. Agradécele, incluso cuando duela. Porque en cada respiración, en cada sueño, hay una parte de tu alma gritando, estoy aquí, estoy cumpliendo mi destino. Este cuerpo no es prisión, sino una puerta que solo tú puedes abrir, porque tú elegiste este cuerpo y Él te eligió.